Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estar Bien nuevamente acá con ustedes. Hoy tengo un Dream Team espectacular de medicina estética. Vamos a hablar de eso que engloba un montón de cosas. Por eso quiero que escuches y prestes atención porque tenemos profesionales bien diversos para que vos hoy te saques todas las dudas. Acuérdate que si querés escribirnos, nos podés escribir, te tenés que suscribir también a nuestro canal de YouTube y nos querés hacer alguna pregunta, nos preguntás y cuando volvemos a hacer, capaz invitamos de nuevo a los profesionales o si no, ellos tienen sus propios Instagram y les podés preguntar a ellos. Estamos con la doc Gisela Marina Adatri. Ella es médica dermatóloga, referente de tricología, o sea, salud del pelo, ¿no? Y trasplante capilar, directora médica de Adatri Medicina Capilar. Bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias. A Emiliano Adam, doctor, médico especializado en clínica estética y reparadora, estudió en la UBA, con más de 18 años de experiencia en tratamientos estéticos muy poco invasivos. Me encantó eso. ¿Te gustó? Me encantó. No invadimos, no somos expansivos. Buenas tardes, Vero. Hola. Mónica Martínez, ella es especialista destacada en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Su rol como docente universitaria en la UBA subraya su dedicación. Sabemos que es muy dedicada a la formación de futuros profesionales y compromiso con la experiencia en su campo. Y la tenemos a la doctora Carola Jürgens. Ella es médica cirujana, especialista en dermatología. Bienvenida, Caro. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medicina estética y dermatología clínica. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuando me enteré que ustedes venían, voy a arrancar con Mónica, porque Mónica se dedica al tema del pelo. Y el pelo es el marco del... Perdón. Ahí está, Gisela, ahí va. Sí. Gisela se dedica al tema, al dato del pelo. Y el pelo es el marco del rostro. Qué importante que es el pelo en nuestra cara. Absolutamente. Había una publicidad en su momento que decía es el marco de la cara, Ajá. así como las cejas son el marco de la mirada y con lo que nos comunicamos expresamos nuestros sentimientos y emociones. O sea, Ajá. tiene un rol en la identidad también. Sí, así es. Ok. Bueno, contame un poquitito qué es lo que, a qué te dedicás, cómo es el trasplante, por qué perdemos el pelo, a partir de qué edad, es solamente de mujeres, de hombres. Muy interesante y muy amplia la pregunta. Vamos a empezar a por qué, Dale. cómo se cae el pelo, por qué se pierde el pelo. Dale. Bueno, hay algo que tendríamos que distinguir, porque a veces el paciente te dice se me cae el pelo, pero en realidad hay que diferenciar si el pelo se está afinando o si se está cayendo, Ok. que no es lo mismo. En la alopecia androgenética, que es la calvicie común, la que estamos muy acostumbrados a ver en general en los varones porque es más manifiesta, de hecho es la forma más frecuente de pérdida, tanto en hombres como en mujeres, pero en los hombres se nota un poquito más. Es por afinamiento. El pelo se va afinando y acortando, entonces se empieza a notar el cuero cabelludo, y eso no sucede en toda la cabeza, que sucede en estas áreas, en la parte superior, en la parte de la coronilla, pero no en la parte de atrás ni del costado. En nosotras las mujeres se tiende a conservar la línea de implantación y se pierde generalmente acá en la parte superior. Y muy diferente, sí. Un modelo. Bueno. Tenemos un modelo acá, claro. Ya estábamos hablando fuera como paciente. Tal cual. Y como decía antes, distinto de lo que es la caída cuando el pelo se cae de raíz o cuando vemos pelos en distintos lugares de la casa, cuando está cocinando la almohada. Tremendo eso. Son Tremendo. cosas completamente diferentes. La causa de las primeras es hormonal y genética. Ajá. O sea, que es decir, que las hormonas son las responsables de ese afinamiento y acortamiento, Uh-huh. pero el pelo no se va a afinar si uno no hereda receptores en los folículos pilosos afectados. Sino, ahí en ese caso, si vos puedes tener hormonas altas, que si tu folículo piloso no heredó un receptor para esa hormona, la hormona no tiene cómo dar la señal a ese folículo de que el pelo se achique y se afine. En la caída es diferente porque el pelo se está cayendo de raíz. O bien puede suceder también que el pelo se esté partiendo, como por ejemplo por daño cosmético. Ahí no vemos el bulbito. O sea, que una cosa es la genética, otra la epigenética, digamos. Exactamente. Cómo vas manejando la situación. Exactamente. Okay. Son dos escenarios completamente diferentes. Uno es afinamiento y acortamiento, otro es caída. Caída de raíz o se está quebrando el pelo por daño cosmético, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Alisados, planchitas. ¿Y qué pasa con el uso de gorras, con las luces que estamos expuestos todo el día, con el tema de los cepillados?
o las trencitas, las rastas. Bien, con las gorras no hay mayor dificultad. No se ahogan. Yo a veces digo, no, respira el pelo. No, para nada. Okay. Los caps, esos que usan. Sí. Hay gente que lo tiene clavado. Para nada. Te diría que al contrario, yo más bien promuevo el uso justamente para protegernos de la radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta sí puede afectar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar en sí misma, que son cosas distintas. Y es interesante lo que decíamos recién de las trencitas o los peinados tirantes, porque eso sí puede generar alopecia o pérdida de pelo. Por ejemplo, no sé, las bailarinas es un ejemplo clásico, o usar las trencitas tirantes, por ejemplo, la apuración afro es muy común. Y si eso es sostenido en el tiempo, inicialmente la alopecia o la pérdida de pelo es reversible, pero después se hace permanente. Entonces está bueno que los preguntes porque se pueden hacer estas prácticas, sí, pero en forma transitoria y, no sostenida en el tiempo. Ahí estamos viendo unas imágenes increíbles, cómo cambia literal una persona. Y la autoestima debe cambiar muchísimo, ¿no? Porque la verdad es que modifica a la persona. Me encanta que saques así ese tema porque exactamente eso es lo que tratamos, en parte la autoestima. Y la autoestima, no tiene nada que ver la autoestima con... Directamente la capacidad de disfrutar. Si uno no se ve, no está contento, que se le cae el pelo, se siente... ¿No? Acá tenemos, a Emi que si quiere... Estoy mirando muy atentamente. Pero es algo que es como que sentís que se te va y no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Es extremadamente importante, por eso yo siempre está el tema en lo particular del tiempo. Por ahí te puedo hacer una pregunta ahí, ¿no es cierto? Perdón que me meta, ¿no es cierto? Pero cuánto lleva el procedimiento, etcétera, y el post, ¿no es cierto? Que siempre fue lo que digo, tengo que parar una semana de mi trabajo. Mirá. Veo 15 días, me mata y tengo la agenda y yo te sumo. Y obviamente que también, como toda intervención, uno, lo hago o no lo hago y siempre vas postergando. Claro. ¿Duele? Qué bueno que lo traigan el tema, porque la realidad es que es un procedimiento, a vos que, no sé, ¿quién más era que le gustan los procedimientos mínimamente invasivos? Sí, a ambos. Justamente la técnica que es una de las técnicas de implante, que es la que nosotros hacemos, es con anestesia local. Se saca 1 por 1, con un tubito de metal que es milimétrico, que hace un cortecito circular alrededor de cada unidad folicular. ¿Un solo profesional está con la cabeza de alguien? No, somos un equipo en donde generalmente estamos entre 3 y 4 por paciente. ¿Sí? Claro, yo pensaba. Se saca... Lleva varias horas. Solamente de extracción, sacar 1 por 1, son más o menos entre 2 horitas y media, 3 solo de extracción, depende, ¿no?, de la cantidad de unidades foliculares. Estamos hablando de implantes grandes, de 3.500 unidades foliculares, 3.000, 3.500. ¿Se sacan y se ponen en el mismo momento? No, primero se hace la extracción con la persona acostada para que exponga la zona donante, que es esta de atrás y el costado, que es donde el pelo no se afina ni se cae. Y ese pelo, que es un pelo resistente, porque las hormonas no lo afinan, ese es el pelo que se va a relocalizar de esta zona hormonoinsensible, llamémosle, a la zona calva. Es un pelo que no se va a caer más, ¿sí? Porque no tiene receptores para hormonas. De cualquier manera, aclaro que hay que hacer tratamiento médico porque ese pelo no se cae más. Todo el resto del pelo que tiene esa susceptibilidad genética, si uno no da las pastillas para detener la progresión, ese pelo se va a ir perdiendo. Entonces, sí, se saca 1 por 1 con anestesia local, con un tubito de metal, como les decía, que es milimétrico. Entonces, quedan pequeños agujeritos que cierran espontáneamente sin dejar cicatriz. Y después se hace un diseño donde hay que recrear las irregularidades, la forma natural de las entradas, y después de ese diseño se hacen pequeñas incisiones con un microbisturí y se coloca 1 por 1 los injertos. Laburón. Sí, pero es muy laborioso, pero cero invasivo, porque, insisto, no hay bisturí, no hay suturas, no duele porque es con anestesia local, que era una de tus preguntas, Vero, y todo lo que sea reinserción, digamos, a tarea laboral deportiva es prácticamente inmediata, que era tu otra pregunta, y vos podés usar, por ejemplo, una cofia mientras se van cayendo las mini costritas. Que más allá de que el paciente necesita un tiempo para hacer su tratamiento, lo bueno de esto es que puede seguir sus actividades relativamente normales. En el muy corto plazo. Del sol, de la exposición, etcétera, que vos vas a ver de eso, cálculo, para de repente poder seguir, que no es una pregunta menor que lo que vos preguntas. Bueno, no es inhabilitante, así que buenísimo. Exactamente. Y otra pregunta, por ejemplo, yo tengo una cicatriz acá, ahora la tengo maquillada, no sé si se ve, me la saco así, la ven, ahí va. Divina estás. ¿Ahí se puede poner un implante de pelo? Se puede. Esto es un accidente.
Se puede. Entonces, a mí siempre me dijeron, y tengo como un agujero. Ahí se puede, o sea, donde no hay pelo, pregunto, ¿se puede poner pelo? Implante de cejas. Me encanta la pregunta porque se puede hacer implante de cejas y se puede hacer implante en cicatriz, dentro del tejido cicatrizal. Que a veces uno se pregunta, en ese terreno todo fibroso, con poca vascularización, ¿va a crecer la unidad folicular? La unidad folicular crece perfectamente bien. Sí. Y las cejas, hay muchísima gente que se ha depilado las cejas y después se quiere matar. Incluso con los tatuajes actuales, me pasa que veo que hubo un daño tan grande, porque hubo un trabajo mal hecho, que de repente perdieron el poquito pelo que ya tenían. En las cejas. Entonces, claro, y después se la tatúan. Entonces, en vez de tatuarse, es una muy buena opción. Mirá qué bueno, ¿eh? Sí. Entonces, te voy a escribir por Instagram. Vamos por apellido Adam primero, así que después Varano. Me encanta igual que saques ese tema porque también aprovechamos para hacer prevención, ¿no? Que la depilación, al igual que la alopecia por tracción, al principio es reversible y después es permanente. Así que, ojo, chicas, no se depilen todo el tiempo porque eso genera una fibrosis y la inflamación y el traumatismo crónico producen una pérdida de pelo irreversible. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Es su turno, señor Adam. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contame un poquitito. Bueno, hago implante capilar. No, es mínimamente invasivo lo tuyo. No, hoy básicamente quería traer un tema que está muy en boga, que es el tema de los bioestimuladores, ¿no? Ajá. Como hay una nueva era en la medicina estética, hasta hace muy poquitos años teníamos como para realizar reestructuraciones de la cara, rostro, y ácido hialurónico y fin. Y volumizábamos, pómulo, mentones, etcétera, pero empezábamos con ese gran tema del síndrome de sobrellenado, ¿no? Esas caras infladas, todas iguales. Y bueno, gracias a Dios, la tecnología médica entendió de que por ahí no era y empezaron a incorporar productos nuevos que la verdad que son excelentes en el trabajo del día a día de uno, porque uno va a trabajar ya con una tranquilidad o que, bueno, le va a quedar bien realmente y no estar viendo, bueno, te va a quedar todo hinchado y no querés hacérselo. Entonces, nada, empezaron a haber productos nuevos como para poder trabajar realmente la piel, pero no inflando, ¿no es cierto?, las estructuras, sino que realmente reposicionándolas a donde estaban inicialmente, que por el tema del envejecimiento propio, el crónico y el fotoenvejecimiento fueron perdiendo su lugar, fueron deflacionando, ¿no es cierto?, yendo hacia abajo y hacia el medio, generando, ¿no es cierto?, las caras de bulldog, etc. Claro, sí. Hay varias formas de hacerlo, de forma inyectable y no inyectable. Ahí estamos viendo la aparatología. Bueno, ese es un ultrasonido de alta potencia que estoy utilizando mucho últimamente porque no es invasivo. Ese es un tratamiento que tiene un mes de evolución. ¡Qué bárbaro! Y donde podemos ver, ¿no es cierto?, la reestructuración y de los paquetes grasos, traccionándolos a través de vectores. Y como podemos, eso es un después inmediato. Uh-huh. Y por ahí es difícil. ¿Esas son pacientes tuyas? Todas son pacientes mías, por supuesto, con su debida autorización para poder mostrarlas. Sí. Pero la idea es justamente, mira, eso es ¿El cuello también? Sí, cero inyectables. Es un tratamiento combinado de ultrasonido de alta potencia y con otro producto que se llama Armónica. Mira la diferencia. Sí, eso es una doctora, pediatra ella. Realmente era un tratamiento para un lifting quirúrgico, no quería saber nada. Ahí tenemos la evolución del el antes inmediato y el después al mes. Y entonces la idea es, si la paciente no quiere nada inyectables, tenemos hoy en día, la verdad, una tecnología en ultrasonido de alta potencia que a través de un transductor, gel neutro, se hacen micropuntos, ¿no es cierto?, en diferentes profundidades, en forma de vectores de sustentación y haciendo una tracción por contracción, ¿no es cierto?, del colágeno en un principio y luego una neoformación de colágeno y la reestructuración y reposicionamiento de la estructura. ¿Eso es solo cutáneo? Sí, transcutáneo, ni siquiera se inyecta. Mucha gente lo conoce como el HIFU, por ahí lo tenés de ahí. Ajá. Pero la verdad que llamar HIFU a todas las tecnologías de ultrasonido de alta potencia es medio que nada que ver, porque vas y no ves absolutamente ningún resultado, te fibrosan toda la cara en vez de trabajar en vectores. Fibrosar es transformar una cicatriz.
básicamente la piel. Haces una quemadura en la profundidad dérmica y en vez de generar una microlesión controlada para generar colágeno, elastina y matriz extracelular nueva, simplemente haces una cicatriz y haces una contracción, pero cicatrizal y no una contracción. Exacto. No las ves a las lesiones, esas lesiones cicatrizales, esas fibrosis no las ves, pero están por debajo. Exacto, pero lo que ves es la calidad del resultado final. Una es acartonada y la otra es como una de las natural, pacientes que claro. vimos ahí, que incluso En el tacto. Exacto, en el Se tacto nota. y el mismo color de la piel. Hay que hacer aparte otra cosa, hay que hidratarse, una dieta natural, algo Bueno, eso que tengas que obviamente que el crono y fotoenvejecimiento es lo que te lleva a que se te deflacione toda la cara, esa cara derretida. Y yo por lo general, para todas las pacientes que hago bioestimulación, le mando 2 gramos de vitamina C día. Ajá. 1 gramo a la mañana en ayunas, siempre porque es hidrosoluble, y a la tarde otro gramo, porque es un gran cofactor de la regeneración de la fibra de colágeno durante 3 meses. Después de ¿Esto que es solamente para el rostro? No. Siempre hablamos de hombres y mujeres. No, Acá sí, ya seguro. no es más mujeres o lo que quieran. A ver, hay todo un nuevo capítulo también de bioestimulación a nivel corporal, ¿ok? Pero es como yo en una cuestión particular hay como más grises ahí, porque hay que seleccionar bien realmente Esta el paciente. parte Escote se sí, enriquece mucho. no, es decir, rostro, cuello, escote, sí. Hay bioestimuladores, andan excelente, Ok. de diferentes índoles, pero ya para lo que es corporal, etcétera, por ahí hay otros tipos de tecnología. Se hacen, ¿no es cierto?, inyectables con Radies, es uno de los bioestimuladores más famosos para generar, ¿no es cierto?, colágenogénesis nueva a través de la reacción del producto inyectado. Aclarar de que los productos que estamos hablando todos tienen FDA de Estados Unidos, es decir, archi mega estudiados, meta-análisis, tienen muchísimos años en el mercado, que en los últimos años haya sido un boom, ¿no es cierto? No quiere decir de que se inventaron hace 5 años. Así que tiene una bioseguridad extrema, que también eso es muy seguro para trabajar y le da a uno la tranquilidad de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Va a tener un resultado bueno y después no te estás agarrando la cabeza de cómo resuelvo esto, ¿no es cierto? ¿Qué puse, etcétera? Que eso sucedía mucho hace 10 años Claro, y pico. sí. Entonces, tener Comunidad Europea, aval de Comunidad Europea, obviamente que la ADMAT, tener FDA de Estados Unidos, te da la tranquilidad y está estudiado por pares también y es una gran tranquilidad para el laburo del día a día. ¿Viste? ¿A partir de qué edad aconsejan? Yo antes de los 30 no hago. Ok. No, eso bueno, es una cosa también típico, ¿no? Cómo se va alterando la cosa. Empiezan a hacerle, no sé, Sculptra, uno de los bioestimuladores más famosos del momento, sacado por una actriz famosa que se hizo un tratamiento, dice que con ese producto, y están aplicando Sculptra a chicas de 20 años, 25 años, y el Sculptra justamente es uno de los productos de bioestimulación que genera un 80% de colágeno tipo 3 y un colágeno inmaduro, o sí, fibrosis. La gran diferencia entre lo que es fibrosis y piel nueva, sana. La fibrosis, piel acartonada, dura, no natural. Y que queda. Que queda. Te guste o no te guste, queda. Y después no se puede sacar. No es que. Es más, Son cicatrices que no ves. Sculptra. Están, pero no las ves. Entonces, Sculptra nace en los años 80, 90, en pacientes con VIH que estaban tomando retrovirales y reabsorbían la grasa de la cara. Entonces, nace justamente y se aprueba por FDA para aumentar el espesor dérmico, para dar un poco de volumen a esas caras chupadas. Y de ahí nace Sculptra. Entonces, imagínate la potencia que tiene de generar engrosamiento dérmico que le estamos poniendo a esa gente de 20 a 25 años, parece una locura. Pero no es que el Sculptra deja fibrosis, sino que se utiliza mucho por eso, porque andan muy bien como los otros bioestimuladores que a mí en lo usan. particular me gustan más otros bioestimuladores, Sí. como, no sé, el propio Radies, siloxapatita, o el ANSEG, la policaprolactona, que se confirmó que tiene un 80% de producción de colágeno tipo 1, contra Sculptra, que arranca con un 80% de tipo 3 del colágeno fibrótico, y después es muy inmunodependiente de si va a evolucionar un colágeno tipo 1 maduro o no. Entonces, es mediado vía inmunológica, inflamatoria, cosa que, por ejemplo, el ANSE no, es estimulación directa del fibroblasto. Okay. Entonces, es mucho más, a mí... Demasiado técnico, estamos acá apoyando. Sí, perdón, empezamos una charla Después en el tú a café, tú, chicos. sí, acá no, porque no se entiende perdón. nada. Sino, No, seguro.
Bueno, entonces, básicamente sacamos a partir de los las caras 30 años, infladas de los hialurónicos. ¿En cuánto tiempo? Para, ¿eso se va? A ver, sí, obviamente que hay tratamientos para sacar. Ahora, Porque hay de gente hecho, que se quiere de hecho matar. ahora salió Ricky Martin en fotografías diciendo se hizo un refresh y donde se lo ve mucho más rejuvenecido, y uno de esos procedimientos que se realizó, y estoy casi seguro, si no tengo la data, pero lo podés ver, es que se sacó hialurónico que tenía inyectados, que se saca con hialuronidasa, es una enzima que degrada el hialurónico, para sacar esa piel, ¿no es cierto?, toda inflamada, esa estructura hinchada, y con los años empezar a laburar con bioestimuladores para tensar y retraer, ¿no es cierto?, la piel y generar piel nueva, Claro. para dar una similitud a lo que era antes de que se deteriore, ¿viste? Perfecto. Bueno, Mónica, llegamos a usted. Bueno. Me encanta porque Mónica se especializa también en el tema de la nutrición. Sí, yo en realidad hablo más de lo que es la cirugía ya estética facial Ajá. y de lo que es también ginecoestética. Ajá. Dentro de lo que es la cirugía y cuál es un poco, que también lo voy a charlar seguramente con ustedes, es cuando un paciente decide realizarse un tratamiento que quizás Botox o algún relleno, y cuando el paciente quiere venir a buscar capaz un resultado más definitivo, duradero en el tiempo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, justamente para estos pacientes que quieren buscar algo ya más que un cambio bien definitivo, que va a tratar tanto las estructuras profundas como hasta la piel, la flacidez, es buscar una cirugía, ¿sí? Que para ellos nosotros ofrecemos distintos tipos de tratamiento, ya sea un lifting facial, una bichectomía que saca las bolsitas grasas, y es un tratamiento muy personalizado que depende mucho de cada paciente. Claro, Cuando viene a la bolsa de consulta. arriba, decís vos, de abajo. Exactamente. ¿De dónde? ¿De acá? Exactamente, viste, cuando el paciente viene que tiene arrugas muy profundas, que Sí. se siente cansado, que tiene ojeras. O que a veces capaz no Sí. puede ver, que es como que el párpado se le cayó Exactamente. y están como así, pero no porque no vean, sino porque se les cayó el párpado. Sí, con la piel, viste que con los años la piel del párpado va cayendo. Bueno, para ellos pacientes, la verdad que la cirugía hace un cambio tanto en los planos profundos de la piel hasta a la flacidez cutánea. Bueno, entonces para ellos tenemos un tratamiento para ofrecer. ¿Y qué pacientes consultan de la edad? Yo te puedo decir que a partir de los 35 que la paciente viene que dice, mira, yo me siento llena de energía, pero mi cara no lo refleja. Bueno, o pacientes que tienen capaz 50 años que se sienten, mira, me está cayendo, tengo acá las mejillas caídas, perdí pérdida de volumen acá en la mejilla. Bueno, en esos pacientes yo voy a tratar de ofrecerles un cambio más definitivo, ¿sí? Y que dure muchos años. ¿Cuánto Y dura bueno, una cirugía? Mira, una cirugía puede llegar a durar 10 años. Siempre va a tratar de depender del estilo de vida que lleve el paciente, ¿no? Pero generalmente dura mucho más en el tiempo. Y lo que yo siempre voy a tratar de resaltar en cada paciente es que se busque la belleza natural de cada uno, ¿sí? Tratamos de buscar la naturalidad. Antes se buscaba algo que quizás, tipo ponerte un implante de mejilla, ponerte un implante de mentón. Que se note. Y ahora en los últimos años tal cual, eso ha cambiado. Ya ahora se busca la naturalidad, la belleza y resaltar sí, los rasgos particulares de cada uno. Hay gente que se rasga los ojos hablando de rasgos. Sí, vos sabés que últimamente ese tema está muy en boga, Sí. se utiliza mucho y yo estoy un poco... Sí, es un poco de tratar de... Yo lo que primo siempre es buscar la naturalidad, ¿no? Porque se lleva un punto da que es miedo eso de los antinatural. ojos. La culpa es de los coreanos. Sí, Son tremendos. sí, hay en ciertos países donde van y se hacen este tipo de tratamientos y que queda antinatural. Ya no te da algo, viste, un resultado que queda... No, pero bueno, en definitiva es lo que quiere cada uno, ¿no? Pero eso no perjudica la visión. No, la verdad que los resultados son bastante aceptables, pero por ejemplo se pueden hacer con hilos tensores y eso con el tiempo tiene poca durabilidad. Cae rápido el tejido, la flacidez se vuelve a notar y no genera un cambio tan definitivo como hacer una blefaroplastía y levantar la cola de la ceja para resaltar los rasgos del paciente. Pero ¿no te pasa que por ahí te piden tratar los párpados y en realidad tiene todo la ceja mal posicionada, caída? Entonces, si vos le tratás los párpados, si ustedes le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, yo no soy cirujana, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá, que les pasa a los cirujanos, le sacan esta pielecita de acá,
Exactamente. todo esto se va a seguir cayendo. Entonces hay que reposicionar todo. Entonces no es una cirugía de párpados lo O que sea que necesita. ustedes Por acá eso es importante la consulta del cirujano. Podrían previo. trabajar Siempre entre todos, Sí, ¿no? tranquilamente. Sí, tal cual. Disciplinariamente, porque si yo quiero rejuvenecer y quiero sentirme mejor, el pelo es importantísimo, quiero que mi piel totalmente. esté bien, quiero... Sí, si buscas un cirugía. resultado definitivo, obviamente. Cada tratamiento, cada paciente es personalizado, ¿viste? Ajá. Depende mucho de la consulta, de lo que quiere tratarse. Bueno, nosotros vamos a analizarlo y ofrecer un tratamiento en base a eso. ¿Por qué la gente rehuye del lifting, por ejemplo? Una pregunta que yo siempre porque no quieren saber nada. No, quizás Da miedo. hay también una parte de desconocimiento, ¿viste? De esto, del postoperatorio va a ser muy prolongado, voy a quedar con algún hematoma. Y la realidad es que es al contrario, y por eso siempre se anima a la consulta. Vení y hablá y bueno, ofrecemos distintos tipos de tratamiento. Pero lo que pasa con el lifting, ahora las cirugías ofrecen resultados que son muy accesibles, Ujú. con cicatrices que sean poco visibles, que quedan casi imperceptibles, y eso quizás no se conoce mucho. Lo ven cuando tienen el resultado. Porque de Y hecho, perdón, el mentón. La papada, la porque famosa es algo que papada. nadie puede arreglar salvo la cirugía. No, exactamente. Por eso ahora yo lo que trabajo es con un láser que, aparte de lipoaspirarte y romper esa grasita que está localizada, lo que hace es traccionar la piel a los tejidos más profundos. Entonces, Pero eso te deja cicatriz, ¿cómo es? ¿Operás y pones el no láser? deja o no? cicatriz, se hace una pequeña incisión debajo del mentón y por ahí se trabaja, se Endolifting. lipoaspira toda la grasa. Exactamente, claro. endolifting con láser, ¿sí? Que ¿Eso, últimamente la está piel muy o en solamente moda. la grasita de la papada? Es tanto en la grasita como Las en la cosas. piel. Por lo que hace el láser justamente es traccionar el tejido y reestructurarlo, ¿sí? Que no esté tan flácido para poder adherirlo a las estructuras más profundas. Ok, entonces vos primero haces eso y en la misma operación operás, sacás piel o la piel queda igual y se vuelve para atrás sola. La piel queda igual y se vuelve a traccionar a los planos más profundos. ¿Pero lo hacés Exacto. vos o después el mismo cuerpo hace eso? No, lo hago yo con este aparato que es un láser Sí. y con el tiempo se van viendo los resultados que va obteniendo. Es progresivo. Ah, Sí. y una sola vez lo haces y eso con el tiempo va modificándose. Exactamente. Va mejorando. Ah, qué bueno. Es en una Claro. sesión, es ambulatorio este procedimiento en particular, Ajá. se puede realizar en un consultorio y el paciente rápidamente puede retornar a sus actividades laborales. ¿Y eso es para esta parte? ¿O Sí, específicamente esto de la papada es para esa parte en particular. cuando Todo eso- lo que es el cuello y la papada, sí, lo que hace es mejorar solamente Ajá. esa parte. ¿Y eso es más hombres, mujeres, a partir de qué edad? Mira, la verdad que De últimamente, la que antes sea. era mucho de mujeres y ahora los hombres se animan más a la Sí. consulta. Ajá. Y está bueno porque siempre nos consultan de esto de que tienen poco definido esta parte del contorno mandibular y lo que quieren resaltarse es eso. Entonces, bueno, se arma un plan de tratamiento y digo, mirá, bueno, se puede sacar la grasita que tenés acá, se puede resaltar el contorno mandibular, que inclusive lo podemos combinar con algún bioestimulador. Sí, seguro. Sí, O sea, ¿te lo y mandan a vos? No, es que se hace sinergia ni hablar. No, se combina, Siempre, siempre claro, se siempre. combina. Qué Tanto bueno. lo quirúrgico como lo bioestimulador. De hecho, ¿Cuánto? el síndrome de sobrellenado, estas caras infladas, justamente se dio en su Claro, momento por la gente no querer acceder a un lifting como correspondería y traccionar piel, sacar el excedente, cuando no había bioestimuladores para traccionar en forma, ¿no es cierto?, no quirúrgica. Y entonces empezaban a inflar, inyectar, empezaban a inflar las caras hasta Sí, terminar como... lo- Bueno, pero tamaños. es el tema que Sí, uno fue una quiere moda levantar también, una sí. cara con un relleno. Claro. Y los rellenos no son para eso. Bueno, ahí No, está. bueno, Ese pero- es el error que se cometió Exactamente, antes, se sí. comete ahora, se sigue cometiendo. Y lo importante es, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Pero A mí eso me se- encanta, a mí me pasa mucho que yo hago full face, porque soy médica dermatóloga y aparte hago toda la parte de medicina estética, y hay pacientes que le digo, mira, lo tuyo es cirugía. No, claro, pero no quiero... Yo Claro, es que no por voy eso a le resolver preguntaba con por esto, qué no ni con quiere, bioestimuladores, ni con Tal bioestimuladores cual, inyectables, sí. no inyectables, lo que vos estás buscando. Entonces, es no solamente ver al paciente, evaluarlo, sino hacer un diagnóstico preciso y indicar el tratamiento que corresponde. Perfecto. Por más que uno no lo haga. Perfecto. La parte que no se ve. Vamos a la ginecoestética. Sí. Bueno, la verdad que los últimos años ha tenido mucho auge esto. Ajá. Yo creo que hay un cambio en cuanto que a la mujer decidió ocuparse un poco más de sí misma y qué le molestaba y con qué se sentía quizás con un tema que antes era tabú,
¿sí? Y ahora empezó a cambiar. Las mujeres nos consultan porque estoy con algo disconforme de mi anatomía genital o presentan algún síntoma, que por esto consultan a las pacientes que son mujeres jóvenes, sí, que tienen capaz 30 años y no les gusta algo de su parte íntima genital, o pacientes que son menopáusicas, pacientes posparto. ¿Pero para qué sirve? ¿Qué es lo que haces? Esto, yo lo que hago son cirugías, o tanto también como procedimientos de plasma rico en plaquetas, rellenos con ácido hialurónico que mejoran quizá los labios menores de las pacientes, le da hidratación, mejora la sequedad que algunas pacientes sienten y se sienten quizás desconformen o hasta tienen problemas con su autoestima a la hora de estar con alguien, ¿sí? Relacionarse con alguien sexualmente. Todo ese tipo de tratamientos nosotros los ofrecemos en el consultorio. ¿Y tiene que ver también con la edad o la gente que quiere ir y hacerse? Sí, no, es para alguien que quizás se siente disconforme, una paciente de cualquier edad, tanto mujeres jóvenes o quizás mujeres de 50, 60 años que se sienten disconformes con alguna parte íntima, genital. O también pacientes que, como te estaba mencionando, son pacientes que son posparto y quedan con alguna secuela, algún tipo de prolapso o ya incontinencia. Por eso también se abarca tanto lo estético como lo reconstructivo. Okay. Exactamente, ¿sí? Claro, pasa mucho con la rino de hace un par de años, que estaba, viste, de moda y qué sé yo, que hoy también, cuando uno no está conforme con su nariz. La cirugía de nariz, exactamente. Una rinoplastia. Sí, como los médicos, perdón. No. Y exactamente, sí. Y hoy se hace porque simplemente hay pacientes que no lo hacen por una cuestión de salud, sino por una cuestión puramente estética. Con la parte genital femenina, gracias a Dios, hoy se permite a la mujer evaluar eso y decir, realmente yo desde que nací no estoy conforme. Y me genera mucha inseguridad. Entonces está bárbaro que gente, que médicos como ella pueden hacer eso y pueden realmente hacer un cambio más allá de los pospartos, las alteraciones que uno vaya teniendo durante la vida. No, por eso, tal cual, hay otros síntomas que... ¿Sequedad vaginal, por ejemplo? ¿Lo tratás? Bueno, exactamente, sí. Para eso hay un tratamiento que la verdad que es mini invasivo, es ambulatorio, y la paciente la verdad que refiere a una mejoría bastante grande, mejora mucho su autoestima y cómo se relacionan, quizás con su pareja o demás. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, Caro, contanos un poquitito. Vos hablaste de láser, de que sos dermatóloga, que mezclás todo. ¿Cómo haces ese mix para estar mejor? Ese mezcla todo. Sí, soy dermatóloga, hago toda la parte de dermatología clínica, tanto todo lo que es piel sana como piel enferma, y hace más de 15 años que hago medicina estética. Entonces, yo me dedico principalmente hoy a toda la parte clínica y aparte todo lo que es full face, trabaja el rostro en su totalidad. Yo siempre hablo que son más de 30 áreas del rostro. Uno por ahí habla de full face y habla de nariz, mentón, labios, pómulos y ya está. No, y tenemos 30 áreas más que hay que tratar, que si uno trabaja todas esas áreas, el resto se queda más, se nota aún más. Claro. Bien, porque el contraste es mayor. Pero siempre que hablo de esto, hablo de que muchas veces, yo incluso a mis pacientes se los explico de la forma de que los láseres son una herramienta fundamental. A veces es necesario y a veces no, como todo. Yo no digo, es más, yo siempre digo, no todo es para todos. Bien, pasa también con los láseres. Cuando hablamos de láseres, hoy se puede tratar desde lesiones benignas a malignas con una precisión realmente increíble. Por eso todo lo que es la medicina trabaja con láseres y cada vez es mucho mayor, bien, cómo se ha ido avanzando con el tema de los láseres de forma precisa y segura. Cuando nosotros hablamos de láseres podemos tratar desde manchas, lesiones banales, bien benignas, hasta cicatrices profundas, bien. Y eso que es como que el láser que hace, las lastima y después se vuelve a regenerar. El láser es como si fuera un rayo de luz, directo, preciso, que vos lo direccionas. Y ese rayo de luz emite energía a la piel que, de acuerdo al componente de la piel, atrae ciertos rayos de luz de acuerdo a la longitud de onda. Entonces, de acuerdo a las máquinas que vos tengas, el tipo de láser que vos tengas, va a ir dirigido a ciertas zonas de la piel, ciertas estructuras de la piel. Y eso es lo que va a captar esa energía. Y reestructura una cicatriz. ¿Y qué pasa con las manchas? ¿Vuelven a nacer? Porque ahí hay una genética, la mancha por algo salió. Obvio, nosotros tenemos diferentes tipos. Lo importante es que nosotros cuando trabajamos con láser o terapias lumínicas, hay diferentes tipos de láser. Nosotros te lo hago como muy concreto y bien reducido. Láseres ablativos te levantan toda la capa de la piel, que significa que vos tenés que estar de acuerdo con el post, bien, que son varios días de tener la cara muy inflamada,
que la verdad que es increíble para cicatrices, por ejemplo, cicatrices de acné o quemaduras o lesiones, bien, un láser AR bien ablativos. Por otro lado, tenés los láseres no ablativos, donde son láseres mucho más suaves, mucho más que de repente podés ir a trabajar perfectamente, como si hubieras venido de correr un poco inflamada, bien más que sonada, que se usan principalmente para todo lo que es manchas, un leve fotorrejuvenecimiento, por ejemplo, láser Q-switch, láser neodimio, y después tenés, por ejemplo, para lo que es extracciones de tatuajes, que requieren varias sesiones, que andan muy bien para extracción de tatuajes. ¿En el rostro y en todo el cuerpo? En todo el cuerpo, sí, exactamente. Y por otro lado, tenés una IPL, que es la luz pulsada, que yo incluso directamente la llamo Harmony, porque son las luz pulsadas dentro de todo lo que es láseres y terapias lumínicas. Lo importante es qué aparato tenés. Porque como todo, no es lo mismo, yo siempre los comparo, a mis pacientes les digo, no es lo mismo tener un celular. Me dicen, ay, ¿pero qué sale el celular? Depende de qué celular. ¿Qué auto? Depende, hay una diferencia abismal entre los láseres, entre las luz pulsadas. La calidad. La calidad es como todo, ¿bien? Yo trabajo con una línea muy de primera línea, que es a nivel mundial, bien. En el caso de los pulsados estamos dando un Harmony, que yo generalmente los efectos que yo logro, incluso si ustedes ven mi antes y después de pacientes reales, son de una sesión. ¿De una sesión? Sí, de una sesión, que yo siempre aclaro que es una sesión. Bien, yo generalmente trabajo con Harmony, incluso muchas veces lo combino con otro láser en la misma sesión. Y el Harmony, la luz pulsada, lo que hace es un fotorrejuvenecimiento divino, que significa que te da ese glow, ese clean glow que uno quiere, ¿viste? Cuando decís, qué piel sana, está radiante. Pero fuera la rutina skincare, que obvio que lo de que es fundamental. Entonces, lo importante es, cuando uno hace un tratamiento, lograr un tratamiento bien acorde al paciente. Lo que es la luz pulsada es para manchas, para fotorrejuvenecimiento y para todo lo que es, por ejemplo, patrones vasculares, enfermedades vasculares, una rosácea, por ejemplo. O las rayitas. Esos vasitos que uno tiene, que decir, me molestan estos vasitos. Bueno, perfecto. La rojez de la cara en general. Exactamente. Hay que ver también qué genera esa rojez, ¿no? Exacto. Yo siempre Claro, hago todo con historia eso te clínica. iba a decir, Caro, vos haces full face, o sea, toda la cara. Entonces, si tiene varias cosas a tratar... Yo le voy indicando por pasos. Claro, por no es lo pasos. mismo hacer algo antes y después. Si yo hago un bioestimulador, por ejemplo, uso un rayo, una school para lo que utilice de acuerdo a cada paciente, yo no le puedo hacer bajo ningún punto de vista a la semana una terapia lumínica, un láser, una luz pulsada, ¿bien? Porque puede precipitar. O sea, hay que tener muchos cuidados siempre y hay que ver frente a qué paciente estoy, qué tiene, qué no tiene, cuál es la indicación para tal cosa y qué es lo que le afecta. ¿Cuáles son expectativas versus realidad? Siempre digo. Entonces, dentro de los láseres, lo importante es, si un paciente viene, por ejemplo, para un full face o viene simplemente para tratar unas manchas, esas manchas son lesiones benignas, son manchas. Nosotros primero hay que hacer un diagnóstico certero de lo que el paciente tenga. ¿Es una cicatriz? ¿Qué tipo? ¿Qué profundidad? ¿Cuándo fue? ¿Es realmente una cicatriz? El paciente piensa que es una cicatriz. Entonces, siempre es importante hacer una consulta médica, ¿bien? Tener un diagnóstico certero y partir de ahí elaborar un tratamiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no todo es para todos, repito. Claro. Y para tratar una lesión hay que saber qué tipo de lesión. Entonces, yo siempre digo, no solamente depende de qué lesiones, tener un diagnóstico con el dermatólogo, que yo siempre digo, si tenés un buen dermatólogo, anda a tu dermatólogo, que te hago y después venís. ¿Bien? No hace falta que vean conmigo. ¿Sí? Yo siempre digo, hay pacientes para todos. ¿Bien? Y después, de acuerdo a eso, bien, yo certifico el diagnóstico, si dermatólogo puedo hacerlo, y perfecto, le hago el tratamiento que corresponde, de acuerdo a la terapia lumínica que corresponde, el láser que corresponde. Teniendo en cuenta que un láser es ablativo, que te levanta toda la cara, es divino para arrugas profundas, cicatrices y demás, tiene un post intenso. ¿Cuántos días, por ejemplo? Y nosotros cuando estamos dando láseres ablativos, yo generalmente los hago bastante power, bien, siempre trato de hacer una, si tienes cicatrices muy profundas, 1 o 2 máximo. Entonces generalmente yo siempre le aclaro que tiene que estar entre 5 a 7 días tranquila. Bien, no puede al otro día ir a trabajar o a los 2 días ir a trabajar. ¿Bien? Claro. Siempre le digo, mira, Más allá de la estética, para recuperarse... no, más allá de la estética, más allá de todo, porque podemos correr riesgos de infecciones si nosotros hacemos un láser fuerte. Entonces, yo siempre priorizo la salud. Primero la salud, después viene todo el resto. Entonces, yo sí voy a tratar a un paciente, yo le digo, claro, porque me pasa que yo tengo muchas pacientes de afuera, yo laburo acá en Córdoba y en Buenos Aires. Entonces, le digo, mira, yo te veo primero en un diagnóstico y si sos paciente para esto, te lo hago, si no, no. Entonces, es importante por eso la consulta previa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen y me dicen, ay, pero no sabía que era esto, no sabía. Y claro, ¿cómo vas a saber si no te lo explican? Espera. Consulta previa, que hay gente que va y dice, haceme, sin... Obvio, mucha gente viene Sí. y me Y lo dice, ven una amiga, le quedó voy fantástico, pido lo voy. mismo que mi amiga. No, pero Sí, pará, tal no cual. te vi, no te Sí, conozco. claro. O me pasa mucho con los láseres, con todo. Yo quiero láser, ¿qué sale? Sí, es ¿Qué así. láser? ¿Quién sos?
¿Qué tenés? No- ¿Dónde? Además, la consulta, esa inflamación que vos estás viendo, puede representar una inflamación interna y eso también hay que tratarlo. Los estilos de vida que vos mencionabas recién forman parte de todo, No es que digamos, la de alimentación, todas nuestras todo, el disciplinas. brillo de la piel. Gente, pensemos que somos organismos. Exacto, por ejemplo, reponer una vitamina D antes de hacer un láser te cambia la evolución. No solamente en el pelo. Entonces, Obvio. no va, la mancha, vos Directamente que los preguntabas si resultados. volvían o si no volvían o si respondían igual, no es lo mismo reponerla antes que no, por ejemplo. En el pelo pasa lo mismo. Entonces, al paciente hay que verlo entero, hay que hacer una consulta, hay que hacer una historia clínica y en función de eso, con los diagnósticos correctos, uno hace un tratamiento dirigido. Y hay muchos Yo pacientes siempre cuando así, hablo de todo esto, sí. hablo, Sí, yo lo que hago desinformación. cuando hago un full face, hago un tratamiento integral de todo el rostro. ¿Qué significa? Como te digo, que trato todo. A ver, si yo le aclaro a mis pacientes, si nosotros cambiamos toda nuestra casa y hacemos el living divino, cambiamos muebles y todo, yo les hago el mismo ejemplo a mis pacientes, y las paredes están manchadas y no las pintamos, nada se va a lucir, no tiene sentido. Entonces poner por producto esto, el otro, y después, y si está todo con vasitos, con alteraciones de pigmentación, manchas por todos lados, la piel envejecida, opaca, seca, deshidratada. Entonces, cada uno tiene tratamientos distintos. Con los láseres pasa eso. O sea, entonces primero acondicionas la piel, pones la piel bien y después te pones a hacer las otras cosas. Exactamente. Ok. Generalmente Ahora sí. siempre hago una consulta médica, dermatológica y estética. A partir de ahí armo las rutinas con lo que tengan muchas veces, porque muchas veces me dicen, me compré todo esto en el free shop. Bueno, perfecto, vamos a ver qué sirve, porque ahí es todo lo mismo o no, o por ahí sí todo se lo acomodo. Y a partir de ahí diagramo un tratamiento, ¿bien? Que muchas veces requiere o láseres ablativos, o Harmony, o láseres Q-Switch, o muchas veces los combino a eso. Y a partir de ahí elaboro un plan de armonización. ¿Y cada cuánto consultan tus pacientes que se hacen full face? Depende. Yo tengo el típico paciente que me dice, bueno, ¿cuándo vengo? Bueno, volvete en 6 meses, pues yo sé que quiere volver antes. Bueno, vuelve el mes que viene y me decís. Y yo soy mucho de decir, estás bien, estás divina, anda. ¿Me puedo hacer limpieza? Bueno, vaya a hacerse limpieza. Pero hacerse cosas, de repente una limpieza que yo no las hago, como te digo, vaya como diciendo. Me pasa de que a mí me gusta las caras muy naturales. Yo tengo 3 principios, que siempre los digo porque a mí me gusta a la hora de ver un paciente valor naturalidad, belleza y armonía. Si un paciente se le nota algo, para mi modo de ver, de acuerdo a mi estética y mi trabajo, digo que hay algo mal hecho. Si vos ves a un paciente a 3 cuadras y decís... Se hizo paciente- pómulo, claro. Sí, exactamente. Significa que o los pómulos están en exceso o el resto, ahora, como no está trabajado, que pasa mucho con los Eso full face, pasa. entre comillas, que no son full face, en realidad le hicieron lo mismo, botox, nariz, labios y mentón, Claro. y pómulos, y todo el resto está ¿Para cómo nariz? alterado. Una Claro, la rinomodelación. rinoplastia, una rinomodelación. Ok. Bien. Entonces, yo siempre digo, si trabajas la cara, trabajarla en forma completa, o al menos de a poco, no hace falta todo en un mismo momento, porque incluso cuando yo hago full face no lo hago en una sesión, pero de a poco. Y con respecto a los láseres, lo importante es siempre haber consultado al dermatólogo que cada uno tenga de confianza, que sea manejado por médicos que estén capacitados para eso, Eso fue con máquinas Y sí. Eso es- necesarias y aprobadas y Eso es certificadas. lo uno, gente. Todo lo que uno tiene que hacer es Sí. con gente que estudió, no que hizo un cursito de... No, matrícula, poneme la matrícula, quiero Sí. ver tu diploma y después hablamos. Porque si no, cualquiera hace cualquier cosa. Y cuidados posteriores. También. Porque si de repente el paciente, como yo le digo, vos te vas a hacer un bypass gástrico, una cirugía, y no vas a hacer dieta y ejercicio, no. El perfil sería del así. paciente. el Entonces, perfil con del las manchas y con paciente. con estos Con tratamientos láseres, pasa igual. hay pacientes que no son para láseres, viste, que sabes que no te van a cumplir el post y después te agarras la cabeza porque se te manchan todos, qué sé yo. Entonces, tener el perfil del paciente, por Yo ver les lo que obligo pienso, a ¿no? volver Mirá, al ahí control. Yo está. estoy con el claro. tratamiento, por más que sea un Harmony, yo hago el Harmony y a los 10 días, Hay un látigo ahí. y a los 10 días Sí, la hago no, venir para tenés que decirle, tenerlo, perfecto, sí. ¿estás bien? Mira cómo estás, manténelo. Claro. Porque si no, las manchas vuelven. Bueno, vos tenés alguna pregunta, querés escribirnos, dale, acá te estamos escuchando, hacelo, suscribite, sabé que tenemos temas re interesantes en los próximos programas, pero ahora quiero poner la última pregunta para que cada uno me diga, ¿qué es lo que ustedes consideran a la hora de ver una persona que hace que esa persona esté bien haciéndolo en el programa? ¿Qué condimento le darían? Es como en la cocina, ¿qué ingrediente le ponen para decir, con esto me levanta? Tiempo para interpretar bien lo que quiere. Ok.
escuchar y escuchar mucho y a veces mucho tiempo, muchos minutos, Desde el profesional. Sí, si no entendés lo que quiere, vas a fracasar. Bien, me encantó. Por más que le La hagan verdad la te mejor felicito. tecnología. Me encantó. Pero como la Me medicina, encantó. la medicina Sí, es sí, así. La medicina del diagnóstico, el 80% del diagnóstico está justamente en el interrogatorio, sí, sí. como todos los síntomas. Y es ahí, va por ahí. Después, todo lo otro, tecnologías nuevas, productos nuevos, la praxis de uno, la curva de aprendizaje que tuvo uno, saber volcarla, prueba y error, esto sí, esto no, perfil del paciente. Pero primero saber si yo le puedo sacar una tremenda mancha en la frente acá, pero no le importaba la mancha, le importaba la arruga del peribucal. Le saqué una super mancha, pero quedó con la arruga y no vuelve más. No te recomienda, perdiste el paciente y todo frustrado. Muy bien, me encantó. Me encantó. Bueno, lo que se me viene a la mente con respecto a lo que vos decías es también saber diagnosticar la dismorfofobia, porque la dismorfofobia, que es un trastorno de la imagen, y eso Ok. sí lo quiero mencionar, es como, ¿viste el anoréxico? Que está muy flaco y se ve gordo. Sí. Hay personas que se ven mal cuando están bien. Eso hay que saber diagnosticarlo, porque esas personas nunca van a estar conformes con ninguno de los tratamientos que hagamos. Entonces, parte de la escucha es saber identificar eso, porque si no Sí. estamos sobretratando lo que le está pidiendo el paciente, porque a veces lo que te pide el paciente no necesariamente es natural, y de hecho por eso a veces vemos algunas deformidades o cosas que Claro. vemos. Pero con respecto a yendo a la naturalidad, que es lo que decías vos, bueno, en mi caso, que es cuando estamos haciendo un trasplante capilar, si queremos que quede natural, por ejemplo, algo que no mencioné, es si nosotros miramos una línea de implantación, vamos a ver que no es redonda, no son rectas, sino que tiene esa suerte de irregularidades, y si miramos vamos a ver que el pelo de acá es bien finito. Entonces, para poder lograr ese efecto, lo que hacemos es ir a buscar los pelitos de la nuca, separamos las unidades de un solo pelito, las que tienen más, y además de recrear la irregularidad y la forma de la entrada, ponemos las unidades de un solo pelo adelante y las más gruesas atrás, y con eso vamos a brindar resultados naturales y armónicos, que era un poco lo que comentabas vos, de que no se tiene que notar. Laburón. Y eso es, creo que un poco en todas las disciplinas que estamos tratando, Sí, total. vemos que la medicina ha avanzado notablemente en las últimas Pero muy décadas. bueno eso de los pelitos, porque es verdad. Sí. Antes veías la raya como... Antes veían los gatos. ¿Los? Los gatos. Ah. ¿Viste que Sí. Claro, que tenían un El Exacto. quincho. Pero re Y ha avanzado bien, gente, increíble. cada uno hacía lo que podía. No sean Cada uno así. hace Desde lo los que- franceses, que son los originales. Totalmente, totalmente. Yo lo que digo es que eso, la medicina va avanzando. Muy bien, Pablito. Va Bisogné. avanzando y se va viendo cada Muy vez bien, mejor. Y sí, estilos de vida, que eso es algo que yo siempre resalto, que es parte siempre, y es algo que yo... No hay paciente que venga al consultorio que no se le pregunte cómo está comiendo, cómo está durmiendo, cómo está manejando su estrés crónico, porque eso El va a ser tema. al Y el momento resultado. vital también, ¿no? Después de amamantar el pelo se cae, gente. Así que, o sea, Cambios y hormonales. después vuelve, pero igual hay que hablar con las dos por las dudas si no vuelve. Se puede acelerar el Pero es envejecimiento. muy difícil cuando uno encuentra pelo, especialmente la pareja en la almohada. Sí. Es muy difícil de decir, es algo que cuesta decir, mira, se te está cayendo el pelo, ¿qué hacemos? Y Yo con también, tu yo la panza, verdad ¿qué que estoy hacemos? Te muy- responde. Yoga. Una de las cosas sería yo. Divorcio. Yo vi muy en pro de esto de que hay mucha diferencia entre la expectativa del paciente cuando viene a la consulta y la realidad de lo que uno muestra. Creo que todos hablamos un poco de lo mismo cuando hablamos de la desinformación que quizás se maneja en las redes sociales hoy por hoy. Y por eso Los de filtros, reforzar, aparte. exactamente, tal cual. Y por eso esto de reforzar de la conducta que es personalizada en base a lo que el paciente quiere, y es el resultado de mostrar, mira, una expectativa es esto, pero la realidad es que en base capaz a no sé, algo específico como la flacidez o algo estructural y anatómicamente que vos tenés, bueno, yo te puedo ofrecer este resultado, que quizás a veces hasta los pacientes te vienen con una fotito de, mira, yo quiero la nariz como tal, quiero que me quede... Era Eso típica. es como- verdad, eso es Sí, la verdad. típica. Sí, viene muchísimo. Ay, es un anime. Y Sí, no es algo hablado, sino que pasa mucho en la Es la realidad, imagen lo que se vemos forma mucho. en la mente del paciente. Exactamente. Más cuando viene buscando ya un resultado definitivo como algo, viste, ya Quiero esta quirúrgico. nariz, quiero estos pómulos. Sí, quiero... pasa Quiero que te bastante vayas. frecuentemente. Sí, Entonces las cejas está que bueno decíamos, saber las de esto, Megan ¿viste? Fox, la foto de Megan Fox Sí, con las Fox cejas. sí hay.
Totalmente. Ah. Muchos Mira. vienen buscando eso. Sí. Entonces está bueno esto de la Patrones consulta. de belleza, ¿no? Y no lo que Exactamente. realmente O le va. tendencias, O son tendencias. modas, ¿viste? Que Sí, antes lo era que el pasa es que relleno, después ahora lo la ropa uno natural. cambia, las Sí, sombreras son ahí. divinas. Y aparte De acá no a unos todo el años mundo y le Dios. queda igual. Ahí Ese es el está, punto. sí, Hay claro. gente que le va a quedar bien eso y hay gente que no le va a quedar bien. ¿Y cómo le explicas que no le va a quedar bien cuando está convencida que quieres? No, por eso. No, y aparte hay esto de que la dismorfofobia. pensar cuando la moda pasa que hay cosas que quedan. Hay mucha gente que se ha puesto un montón de cosas en el rostro que después... Bueno, yo en mi consultorio tengo Sí. una médica especialista en anestesia por imágenes que hace toda la parte de tejidos blandos y es especialista en todo lo que es justamente observar todos los rellenos permanentes que se colocaban antes, pues me pasó un montón de veces que viene en mi consultorio no tengo Sí. nada. Y cuando lo veo, no, acá hay algo, no, pero te juro que no tengo nada. Hasta el marido o la hija, o simplemente porque se olvidó. Y no, vamos a hacer una ecografía antes. Yo acá no coloco nada, no toco nada hasta que yo acá no tenga certeza absoluta. exactamente, Una certeza de que imagen no que hay diga nada. acá es Y vuelve, silicona, claro. y vuelve con los estudios de que tiene rellenos permanentes, silicona, bueno. En el hospital de niños hay un lugar, cuando uno entra, de todas las cosas que se tragan los chiquitos. Y vos decís, ¿todo esto se podía tragar? Sí, Sí. esto tendría que ser lo mismo. Todo poner Sí. los labios, todas las cosas que hay ahí de fotos para que vean que así puede llegar a quedar. Sí, Si no va con increíble. gente idónea. Bueno, gracias a todos. Un A vos, gustazo. a Muchas ustedes. gracias. So. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos en el próximo episodio. Dale.